conversatorio que ya se ha convertido en una tradición del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Mi nombre es Josefina Reynoso, soy directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa y hoy tenemos un plato fuerte en esta noche con 3 expositores a quienes damos la bienvenida. Tenemos aquí al doctor José Hernández Peguero, a la licenciada Luisa María Garrido y al psicólogo, nuestro querido amigo, los 3, Luis Verdez, quienes van a estar en el día de hoy tratando un tema muy importante, que es el tema de la violencia. Y la violencia no solamente desde el punto de vista de las calles, sino de una manera exclusiva con el tema de la violencia contra la mujer. Y justamente por tratarse de este mes, donde también el día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios va a estar realizando pues una serie de actividades con relación a este tema, al tema de la violencia, al tema de la participación de la mujer en la sociedad y sobre todo la participación de la mujer en los temas de seguridad y defensa. Es un cambio de paradigma donde nosotras, las mujeres, estamos incursionando en temas en que nunca antes habíamos incursionado, como es el tema de la seguridad. Pero también estamos diciendo no y estamos rompiendo el silencio, así como se llama el libro de nuestra distinguida profesora, Romper el Silencio. Hoy, pues, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tener 3 exposiciones, cada uno de los expositores van a estar unos 15 a 20 minutos, van a presentar sus temas. Una vez hayan concluido los 3, tenemos entonces la sección de preguntas y respuestas. Para dar inicio a esta actividad, primero quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí presentes y que podamos nosotras, los que participamos en este conversatorio, también difundir esta información para que no tengamos más violencia, para que podamos reducir esta violencia y para que las mujeres que están sufriendo este flagelo de violencia puedan romper el silencio y reducir estas cifras tan importantes que hay en la República Dominicana. Nuestro primer expositor es el doctor José Hernández Peguero, que se graduó en el 1982 de técnico en seguro en la UFU, cosa que yo me quedé bastante sorprendida, pero luego en el 1984 se graduó de doctor en Derecho en la UAS, diplomado de investigación penal en la Universidad de Alberto Hurtado, Santiago de Chile, y especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución en la Universidad de Castilla. Es autor de 2 proyectos de ley, uno de los cuales procura facilitar el proceso de la justicia de la mujer y hacer efectiva el orden de protección, aprobado en 2 ocasiones en el Senado, y otro proyecto de ley de paternidad responsable. Ha participado en cientos de conferencias a través de América Latina y también en el Caribe. También es autor de varios libros, entre ellos está el Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral, también Algo de mí, que recopila sus propuestas y discursos, Compendio de Jurisprudencia Electoral Dominicana 2012-2016 y Reglamento Contencioso Electoral anotado del Tribunal Superior Electoral. Es actualmente abogado y ejerce en estos momentos en su despacho privado. Vamos a darle un aplauso y una cordial bienvenida al doctor Hernández Peguero. Hola, buenas tardes, casi buenas noches, agradeciendo la presencia de este público selecto para un tema tan importante que nos invita a Josefina. Hacía tiempo que no tenía una disertación sobre el tema, pero siempre me mantengo actualizado. Me corresponde en este caso referirme al proceso legal en los casos de violencia familiar y de género. Trataré de abreviar a los fines de reflexionar sobre determinados temas que yo considero importantes. Yo creo que todos estamos conscientes de la triste y penosa realidad de la violencia intrafamiliar y de género. Del 2005 al 2022 tenemos 1.653 feminicidios. Yo creo que
suma considerable, nos coloca a nivel mundial como uno de los países con más alta tasa de feminicidio. Y eso mueve a que nosotros podamos reflexionar sobre el tema, abordarlo, reconocer los errores y avanzar sobre la experiencia que son satisfactorias. Bueno, en el proceso legal que tiene que ver con la persecución del agresor y la atención a la víctima, intervienen, ante todo, en una primera etapa víctimas y agresores. Ahora bien, debemos considerar como víctimas también a los familiares, a los padres, a los hijos. Y es por eso que las políticas públicas deberían enfocarse no tan solo en la mujer, que es la que recibe el atentado directo. También hay víctimas colaterales como son los padres y los hermanos, y los hijos también. Pero en el proceso ya institucional tenemos al fiscal, tenemos al juez, tenemos al policía y también tenemos a los testigos. Otro participante en el proceso legal, bueno, la opinión pública. Es evidente de que juega un papel determinante conjuntamente con la comunidad, con los vecinos, los amigos, y eso no podemos obviar. Ahora bien, las etapas del proceso legal. La gente cree erróneamente que el proceso legal inicia cuando la mujer denuncia, y no es así. El fiscal trabaja a partir de que, al recibir esa denuncia, hace una investigación de todo lo que ha acontecido. Lo frecuente es que ese acto que marcó o dio inicio al registro de la denuncia tuvieron muchos actos más que precedieron de violencia, y eso forma parte de la investigación del fiscal y forma parte por consiguiente del proceso penal. Yo llamo acto final al que hace posible ya que la mujer denuncia la violencia. Es a partir de ahí entonces cuando se registra o por la parte afectada, la víctima, o por muchos otros medios, como veremos más adelante. Luego viene la persecución, pero dentro de la persecución está la reparación a la víctima, y el proceso penal termina definitivamente con una excepción o una excepción, como veremos más adelante. Tenemos el registro de la denuncia, es decir, cuando la mujer o cuando la víctima hace posible que la autoridad tenga conocimiento. Hay muchos tipos de denuncias, de violencia, como se sabe, pero normalmente la denuncia se registra cuando ha ocurrido un acto de agresión física que indefectiblemente obliga a la mujer a tener que denunciarla. La agresión verbal formará parte de la investigación, la agresión psicológica, pero ese acto final, como yo digo, que ojalá no terminase muchas veces en el feminicidio, pero hace posible que la mujer tome una decisión por múltiples causas. Sin embargo, hay que advertir que del estudios que se han hecho en República Dominicana, más del 80% de las víctimas no denuncian la violencia por múltiples razones, y hacia esa triste realidad es que debemos enfocar políticas públicas con el propósito de que puedan acceder a una justicia restaurativa, pero también confiable, en donde además de la protección puede entenderse que es posible recuperar la conducta antisocial y violenta de ese hombre agresor, como veremos más adelante. En ese registro de la denuncia puede ocurrir de diferentes maneras, hasta un vecino, a través del 911 o de Línea Vida o de la Policía Nacional, hace posible que la autoridad tenga conocimiento del hecho
que amerite su intervención. Pero esto ocurre fuera del Ministerio Público. El Ministerio de la Mujer tiene una línea, está el 911, pero también está la Policía Nacional. Y lo que tiene que ver con el Ministerio Público de manera específica, frecuentemente se utilizan o llamando a Línea Vida o yendo directamente a una fiscalía barrial o a la unidad de atención y prevención de la violencia, donde ya la autoridad, que es el Ministerio Público, toma un papel de principalía en lo que tiene que ver con el inicio del proceso. Bueno, a partir de la recepción de esa información que consideramos valiosa y que nosotros queremos ponerle mucha atención en este proceso, intervienen el fiscal, la policía, la psicóloga y el médico legista. Esto constituyó un cambio a partir de que nuestra gestión entendiese que no era posible que el fiscal actuase solo, sino que también estuviese asistido del personal profesional que interviene en la conducta, como es el psicólogo, pero también con el médico legista. Logramos todos unirlo y que diesen el servicio unificado en las fiscalías barriales y en la unidad de atención a los fines de no dispersar en las acciones o diligencias que la mujer tenía que hacer. Muchas veces tenía que ir a 3 o 4 lugares y evidentemente eso constituía motivos para la mujer no denunciar. Cuando una mujer tiene que ir a varios lugares a que le certifiquen de la herida, a que me hagan esta evaluación, no va. Por eso nosotros unificamos en un solo lugar toda la atención a la mujer que toma esa iniciativa de denunciar a su pareja. Y valoramos mucho la participación de los profesionales de la conducta porque suministran datos al fiscal, como son la evaluación psicológica de la mujer, para poder verificar el grado de daño recibido, pero también el psicólogo también evalúa la conducta agresora del hombre, su gradualidad, con el fin de poder identificar la peligrosidad y de que eso sirva para adoptar correctamente la medida de protección a esa mujer. La policía juega su papel en el sentido de una protección inicial a la mujer, y el médico legista también certifica daños físicos, y al igual también los médicos forenses, que son psicólogos forenses, también participan en la evaluación. El fiscal juega un papel determinante porque es el coordinador de todas estas gestiones y es el que primero evalúa con ese conocimiento rápido que tiene de la situación qué tanto riesgo hay de la vida de la mujer. Es por eso que todos estos participantes requieren de capacitaciones especiales que permitan ante todo lograr eficiencia, y lo primero que se busca en esto es garantizar la vida y la salud de la víctima. En la primera medida, todo depende. Yo diría que no todos los fiscales son muy duros. Yo no soy fiscal ya, pero cuando fui fiscal yo tenía mi forma de ser. Es decir, yo prefería que el hombre estuviese preso, lo digo, hay muchos hombres, ¿verdad? Todavía. Pero cuando veía ciertos riesgos, evidentemente había que tomar la decisión de garantizar la vida, no llevando a una mujer a una casa de acogida, que muchas veces no quieren ir porque también hay que llevar a la familia, a los hijos y eso, sino más bien sacando al hombre, metiéndolo preso, y ya con eso tú garantizas cierta protección. Por eso el allanamiento, ¿verdad?, el arresto, hacen posible que el hombre
no tenga el alma para poder agredir. Pero también lo primero que tiene es el impacto. Cuando el hombre agresor ve que otro hombre o una autoridad, por la mayoría son mujeres fiscales, tiene esa determinación de actuar, inmediatamente las cosas cambian. Ya el juego no está tan desigual entre la víctima y el agresor como entre el agresor y la autoridad. Eso se nota inmediatamente. Por eso esas primeras medidas son sumamente importantes para garantizar. Nosotros, y esto debido a este gran equipo de mujeres y hombres que nos acompañaron en la Fiscalía, creamos ciertos precedentes que llegaron hasta el Tribunal Constitucional, porque ideamos una supuesta orden de protección provisional. Resulta que la orden de protección la dicta el juez, pero en lo que llega a eso, nos mataban a la mujer. ¿Qué nosotros hicimos? Que el fiscal dictara una orden de protección provisional. Y el Tribunal Constitucional, en ocasión de un recurso que se interpuso contra esa orden que dictaba el juez, dictaba el fiscal, dicta el fiscal todavía, consideró válido que el fiscal pudiese tener esas iniciativas inmediatas para poder garantizar la vida de la mujer, en lo que el juez determinaba ya cuando fuese apoderado de si dictaba orden de protección judicial. Pero también lo hicimos con respecto a la incautación del arma de fuego. Originalmente debería ser un juez que lo ordene y una serie de requisitos. Nosotros dijimos que no podemos dejar el arma con la cual podían agredir nuevamente a la mujer o agredirla ya de una forma más enérgica que como antes lo había hecho. Y por eso nosotros entonces incautábamos el arma de fuego y se la mandaban al Ministerio Interior de Policía para una reevaluación, decían. Evidentemente eso más nunca podía tener arma de fuego. Pero son medidas que se adoptan. Eso lo hace y eso solamente se hace posible con el diario vivir. Aquí la gran mayoría de hombres tienen armas de fuego sin haber sido correctamente evaluados psiquiátricamente. Entonces nosotros tuvimos que tomar esa medida. Por eso, esa primera medida, el fiscal, conjuntamente con su personal auxiliar de psicología y de la policía, tiene un gran papel que desempeñar. Es decir, que nosotros consideramos que esa primera medida debe ser contundente para garantizar la vida y la salud de la mujer y de su entorno familiar. Esas órdenes de protección, bueno, hay casos ya graves en donde se requiere el internamiento de la mujer. Por ejemplo, cuando el agresor se da la huida, no es fácil identificarlo, donde está localizado, ya ahí se necesita un internamiento de la mujer. Pero, ¿qué hacer con la mujer durante este proceso que se inicia? Que al final de cuentas es sumamente, además de costoso, para ella constituye una decisión que evidentemente afecta su entorno familiar además de ella. ¿Por qué? Porque tú le quitas a los hijos su papá, que aparentemente es bueno, pero eso requiere de una intervención de profesionales de la conducta. Nosotros creamos el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia con el fin de poder acompañar a la mujer durante el proceso de recuperación y también durante el proceso judicial para lograr su restablecimiento emocional. Y la doctora Garrido dará más explicaciones sobre ese proceso y yo creo que los resultados han sido sumamente exitosos. Yo solamente fui el coordinador de tantas mujeres valiosas, coordinadas a su vez por Solange Alvarado, y creo que en cualquier proceso judicial
en donde en cualquier proceso judicial de esto no podemos conformarnos con que se aprecie el agresor y el proceso judicial siga sin una atención psicológica a la mujer. Nosotros incluimos dentro de ese proyecto, usted me imagino va a hacer referencia a un fondo que creamos económico para hacer posible que la mujer víctima de violencia pudiese lograr su independencia económica a través de préstamos a bajo interés que una institución bancaria le ofrece, y así lograr entonces su independencia económica. Es decir, todo fue configurado pensando en que la mujer no pueda depender del agresor en lo más mínimo. Entonces, esa protección a víctimas y familiares, en lo que respecta a las órdenes de protección, es evidente de que hay un gran fallo, no están dando los resultados. Y yo advierto, porque yo tuve un anteproyecto de ley, es decir, no fui legislador, pero un anteproyecto de ley que deposité sobre la eficientizar las órdenes de protección, y fue aprobado en 2 ocasiones por el Senado de la República, pero no llegó. Yo creo que, por ejemplo, no me diga, si en Capotillo tenemos una mujer denunciada y el hombre vive en esa comunidad, yo quiero ser responsable al comandante policial de esa mujer. Y eso no es tan difícil, es el compromiso de la justicia y del fiscal para lograr que eso sea así. Pero no es posible que mandemos a la mujer para Capotillo y el comandante policial de esa zona no sepa que esa mujer goza de una orden de protección. Logramos superar que no la notificara a la misma mujer la orden de protección. Por eso teníamos mensajeros para que fuesen directamente y lo ejecutaran. Pero recientemente han ocurrido muertes de mujeres con órdenes de protección. Y eso es una vergüenza institucional, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público. Yo espero que con la nueva ley, que aunque no la menciona la orden de protección en cuanto a las medidas para hacerla más efectiva, podamos discutirla cuando se abran los debates y garanticemos de que ciertamente esta decisión judicial va a garantizar la vida de la mujer. Bueno, venimos con la etapa 4, que es la persecución en sí, y evidentemente hay que hacer referencia a que, aunque la mujer comúnmente no lo sabe, tanto el Ministerio de la Mujer como la Procuraduría General pueden ofertarle asistencia gratuita con abogados que tienen para estos fines. Durante este proceso es importante observar que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva existe una sala de atención a víctimas y testigos, y esto fue creado con el propósito de que la mujer que está participando en las audiencias y yendo a donde el fiscal, a ese Palacio de Justicia, no tenga necesariamente que andar por los pasillos, siendo intimidada por los familiares o por la víctima. Creamos un espacio físico en donde estuviese resguardada y además intervenida por profesionales de la conducta, psicólogos que la orientaran, y con fiscales y abogados para darle protección. Evidentemente, todo eso se va a complementar con su asistencia al centro especializado que existe, que ya hicimos referencia. Entonces, durante el juicio, ya vamos a tener una mujer empoderada. Es decir, no es la mujer víctima que fue originalmente por primera vez ante el fiscal. Si va al centro de allá de asistencia a sobrevivientes de violencia, ya la tendremos en una condición, en una etapa psicológica muy diferente a como llegó. Y por eso la queremos así fuerte,
¿Para qué? Para que pueda, por el día que tenga que declarar contra él, no arrepentirse y decir, no, yo no quiero volver a casa. No. Eso ocurre cuando la mujer no tiene suficiente empoderamiento psicológico. Y es por eso que se hace necesario que se entienda que durante este proceso penal de la persecución tenemos que tener a la mujer en una condición diferente. Bueno, el infractor durante el juicio, como ustedes sabrán, sufre la repulsa colectiva, pero sobre todo se tiene que someter, ya sea en libertad o en prisión, al juicio en sí. Hemos ido avanzando en el sentido de que se descarta la posibilidad de la conciliación, porque son infracciones de orden público, y sin que esto constituya un perdón, aquí Berger va a hablar del Centro de Intervención Conductual, para eso son los agresores, porque nosotros no creemos que condenándolo eternamente vamos a buscar una solución, sino evidentemente vamos a tener que restablecer esa conducta dañada, y es por eso que ese centro existe. Bueno, terminando ya, yo creo que por la experiencia que uno ha tenido en este tema, por el estudio que uno hace, la actualización que día a día, yo creo que hay cuestiones que son determinantes. Una de ellas es la unidad. Tenemos hace 10 años usando en la Cámara Legislativa un proyecto de ley para hacer posible dotar al país institucionalmente de una ley de protección a la mujer y de que logre identificar y conferirle a los distintos actores del proceso sus obligaciones. Eso no lo hemos podido conseguir, y yo creo que eso se debe a que no estamos unidos como sociedad. Tenemos que hacer énfasis en que los políticos tienen que oír el clamor, las peticiones de las víctimas, con ellos de la sociedad en sentido general. Todos tenemos víctimas en estos procesos, tanto por la violencia intrafamiliar como de género, y yo creo que se requiere en esto que podamos unir voluntades, pero a partir de unir voluntades tenemos que establecer una agenda y ser efectivos, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, y en ese sentido yo he manifestado mi siempre voluntad de participar en cuanto sea requerido de esto. Evidentemente no podemos echar para atrás ni tampoco desconocer las cosas que están dando resultados efectivos y positivos, de los cuales tenemos experiencia, y yo lo que creo es que solamente falta replicar esos logros y perfeccionar. Eso se trata. Tenemos suficiente experiencia, como van a hablar estos dos expertos de la conducta, y yo creo que nosotros podemos cambiar las cosas como van. Solamente falta voluntad, no se necesita mucho dinero, y de lo que yo creo que es importante es que estos temas estén en la palestra pública y formen parte de las campañas políticas. Así que yo quiero con esto terminar y darle las gracias por su atención. Hemos escuchado las palabras de, vamos a decir, de don José Manuel Hernández. Don José Manuel Hernández Peguero. ¿Por qué don José Manuel Hernández Peguero? ¿Por qué quiero decirle así? Porque creo que hay que honrar la trayectoria que usted ha tenido. Entiendo que tuvo una visión para que este proceso cambiara, pero no solamente la visión, sino que también la acción, el accionar. Y eso es muy importante, porque muchas veces nos cansamos de decir que vamos a hacer,
que tenemos proyectos y no concretizamos. Usted logró eso. Este proceso que vive la mujer antes de llegar a las fiscalías es importante reconocerlo, pero también es importante saber el proceso que va a vivir la mujer durante ya la parte legal. Y usted lo explicó muy bien en su presentación. Esta presentación, quiero decirle que se está transmitiendo a través de nuestras redes sociales y que también va a ser subido a través de nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Pues porque creemos que debemos replicar esta información, que más gente conozca lo que estamos haciendo desde la Fundación Global, pero que más gente conozca sus derechos, sus deberes, y que tienen una opción para que las cosas sean diferentes. Vamos a darle, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la licenciada María Luisa Garrido, dominicana, egresada de la Universidad Primada de América, UAS, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja, educadora, conferencista en el Congreso de Mujeres Mundial de Mujeres, formadora de líderes conciliadores, especialista en violencia intrafamiliar. Se ha dedicado por 20 años a acompañar familias que viven situaciones de alto riesgo. En este camino ha acompañado más de 5.000 víctimas de violencia. Con la ayuda de Dios ha salido adelante junto a sus hijos. Trabaja en la actualidad en la Procuraduría General de la República, en el Centro de Sobrevivientes de Violencia, y es escritora de un libro que se llama Rompe el Silencio: Cómo salir de la violencia intrafamiliar. Este libro está acá afuera, así que aquellos que estén interesados en conocer un poquito más de este libro, yo me lo he leído 3 veces. Cuando llegó a mis manos me lo leí en una noche y luego entendí que era no solamente un libro para leerlo una vez, sino para un libro para consultar. Luego de la lectura de este libro, muchas cosas cambian en la vida de una persona. Doctora, bienvenida. Puede pasar por aquí o se incorporarse ya. Muy bien, vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Es lo que hago, pues esto es todo un programa. Yo estoy en el Centro de Sobrevivientes de Violencia, donde recibimos las víctimas, las mujeres y los niños. Hay que romper el silencio, porque el silencio perpetúa la violencia, permite que el agresor siga operando en impunidad. Ahí se basa el título y el tema de nuestro libro, y creemos que esto es básico. Pero vamos a definir qué es la violencia. Es todo acto de fuerza que se ejerce sobre una persona con la intención de causar algún daño físico, sexual, emocional. Puede pasar en el ámbito público y privado. Debemos definir para saber. La violencia tiene códigos. Yo siempre digo que se manifiesta en códigos. La violencia no tiene estatus social. Puede darse en las clases altas, en las clases bajas, promedio, en los profesionales, en la gente de a pie, el que vive de la aventura. Tenemos todos tipos de mujeres en nuestro centro. No hay clase social, no tiene religión. A veces creemos que porque la persona pertenece a un grupo religioso no hay violencia. Quiero decirle que en los grupos religiosos hay mucha violencia, con unos agregados, porque hay dogmas internos en los grupos religiosos. Yo estoy trabajando mucho con los grupos religiosos, demontando muchas cosas, y estamos trabajando con enfoques bíblicos básicos, para que las mujeres puedan entender que por el hecho de ser religión, de ser cristiana, no tienen que dejar, tienen que denunciar. No tiene raza, se da en todas las razas y es transgeneracional. Se traspasa de una generación a otra. Si no se reeduca el sistema familiar, si no se intercepta y no para, sigue transfiriéndose. Los abuelos, el padre, los hijos saldrán formados de ese sistema familiar a ser agresores. Entonces se transfiere. El sistema familiar entero que son violentos. Cuando tú revisas, todos son violentos. El abuelo tiene un tío que es violento. A veces se registran casos de asesinato en un mismo sistema familiar, el tío, el abuelo, porque es todo un sistema familiar violento.
hay 4 tipos de violencia básicos. Yo agrego otros aparte de estos, porque está la religiosa. Hay violencia, una violencia exclusiva religiosa con dogmas religiosos. Pero estas son las básicas, la psicológica. Es la que comienza con la descalificación, es cuando se instala la violencia en la relación. Comienza con la violencia psicológica, en un discurso que va poniendo límite, que va siendo sugestivo, que va poniendo límite psicológico a la mujer, que la va descalificando, que le va marcando pautas y controles en la vida de la mujer. La mujer está enamorada de la pareja o en la relación y quiere la relación, tiene una conexión con su pareja y va permitiendo que se vayan estableciendo una serie de controles y de palabras duras. Es la que decimos, no, aquí se va a hacer lo que yo diga, yo soy el hombre de la casa, tú no vas a trabajar, yo te voy a mantener, no te sabes vestir, no quiero que tenga esas amigas, no me gusta tu prima con la que te juntas, y la va descalificando y va controlando su conducta, la quiere controlar en el trabajo. Tenía una paciente que el agresor la obligaba a mantener, ella trabajaba en un banco, a mantener la cámara del celular abierta cuando ella estaba trabajando. Él la controlaba por ahí, todo el día, cómo se manejaba ella, tan nerviosa, si le regalaba una tarjeta, si le daba un aumento a los clientes, ya todo eso era una situación. La violencia sexual es cuando te obliga a tener relaciones sexuales cuando no puedes, cuando no quieres, cuando estás enferma, en formas y posiciones que no te gustan, condiciones inadecuadas, toques inadecuados, palabras inadecuadas, te obliga a ver pornografía, te obliga a hacer una cosa que no están dentro de tus códigos de creencia y de tu formación. La violencia patrimonial, esta es una violencia que se está dando mucho. Obligar a las mujeres a hacer préstamos para los hombres, pero ellas son las que firman, ellas son las que quedan endeudadas y quedan en cicla. Poner todas las cuentas de la casa a nombre de la luz, el agua, el apartamento, todo a nombre de la mujer. Si ella no paga, la que quede en cicla es ella. Tenemos una cantidad de mujeres en cicla que el agresor la ha dejado en cicla. Y ahí las mujeres ni pueden hacer préstamos, ni pueden seguir avanzando y quedan estancadas. Y ahí es que el centro ofrece la herramienta que hablaba el magistrado. Ahora hemos creado una cooperativa. Yo fui formada en cooperativa para mujeres víctimas de violencia. Y le tenemos una cooperativa donde ellas se comienzan a organizar para poder montar sus negocios y ellas poder pagar sus deudas y ellas poder volver a establecerse y seguir adelante. Y le tenemos también un acuerdo con Adopen, donde ellas pueden accesar a créditos baratos ahí para hacer su préstamo y montar sus negocios. Muchas mujeres en la violencia patrimonial, su herencia, los hombres le quitan la herencia que heredaron de sus familiares, le quitan el sueldo y una serie de cosas. Venden las propiedades y no le dan información. La violencia física es la culminación de la violencia, es la que se ve. Mientras tanto, cuando viene a pasar la violencia física, hace rato que ya hay toda una estructura y una dinámica relacional tóxica, golpeante y hiriente, pero la que se ve es la física. Entonces muchas mujeres creen que hasta él no te ha dado, pero ya hace rato que te está comiendo, viva. Ya tú estás de nada. Bien, seguimos. Es importante que veamos el círculo de la violencia. Yo digo que el círculo de la violencia es una escuela, porque en medio de esa pareja que vemos ahí, hay niños que viven en el sistema familiar. Y mientras todo esto está pasando, el 80% de las familias tienen niños que están mirando el evento, lo que significa que esos niños van a ser futuros agresores y futuras víctimas. Son entrenados en el sistema familiar. Es que digo que hay que reeducar todo el sistema social, educativo, hay que desmontar. Comienza con tensión. Inicia con tensión el acúmulo de la violencia. Él comienza a gritar, te ignora, te humilla, te descalifica, te sube los tonos, te dice palabras groseras. Va subiendo de velocidad y llega el momento de la explosión de la violencia. Te empuja, te pega, te amaga con alma, te insulta,
te agrede, te corta, te puede herir. Pero la mujer se separa, va a la fiscalía o corre donde la familia, entonces él se arrepiente, la fase 3, pide perdón, regala cosas, promete que va a cambiar, busca robadores, busca a los compadres, busca a los amigos, si es religioso, manda al pastor y a los líderes y al sacerdote. Entonces ahí le quiere dar una anestesia bíblica a la mujer le cree, lo perdona y vuelve con él. Si no ha sido reeducado, si no han ido al centro de hombre, la mujer no ha ido a terapia, al mes y a la semana estamos de nuevo en la fase de tensión. A medida que el ciclo se repite, sube de intensidad la violencia en el sistema familiar hasta que se produce en explosión y la mata. No la mata de una vez, a veces se repite una y dos veces. Algunos casos puede pasar en la primera manifestación. La violencia es multifactorial. El agresor puede tener trastorno de personalidad, puede ser violento por esto. Hay todo un sistema de creencia de que el hombre tiene derecho, autoridad sobre la mujer. Hay como un permiso desde nuestras creencias culturales y patriarcales, el machismo instalado en las estructuras mentales, de ese derecho a golpear, a mandar, a dirigir, a imponer, de que él maneja el poder. En su naturaleza, yo digo que los hombres no negocian el poder. Ellos en su esencia no. Hay mucha incapacidad de resolución de conflicto y hay todo un aprendizaje en el sistema familiar. Los agresores vienen de un sistema familiar donde ellos vivieron y vieron y aprendieron violencia, o ellos fueron muy violentados. Están marcados, tienen ese dolor comprimido. Hay mucho que ver con el consumo de sustancias. Esto sube muchísimo los niveles de violencia del consumo de sustancias. La violencia tiene pilares, poder. Siempre se da de una esfera de mayor poder a una de menor poder. El que tiene el poder controla al que está debajo. Mayor fuerza, mayor poder político, económico, mayor poder de fuerza. Controlar, el control de la víctima, controlar cómo viste, con quién anda, dónde vas, qué habla, revisar tu celular, revisar tus redes, revisar tu cartera, aislar a la víctima. Yo siempre hago esto con mis pacientes. El agresor hace esto, rodea a la víctima y la aísla de su entorno. Si es posible mudarla lejos de la familia donde nadie esté para él controlar. Llevársela a otro país donde ella no controla y él sí conoce el entorno. Eso le da muchísimo poder. Manipular a la víctima. Si me dejas o intentas irte o habla lo que estamos viviendo, te mato. Si te vas, no te lleva a los niños, me quedo con ellos. ¿Qué madre se va a ir y va a dejar sus hijos? Eso es lo que decimos que retorcer la matriz. Eso le produce a la mujer miedo paralizante. ¿Por qué permanecen en una relación de violencia? Las mujeres tienen miedo paralizante. No se va a ir sin sus hijos. Tiene miedo a que el agresor la persiga y no ser protegida por el sistema y la justicia. La mujer siente culpa y vergüenza ajena. La culpa y la vergüenza que debe sentir el agresor la siente la mujer. Eso es increíble. A veces piensa que nadie le va. ¿Cómo ella expone que está viviendo eso? Vemos a las mujeres sobremaquilladas con una pollina muy larga sobre la cara. La mujer víctima de violencia tiene un lenguaje, es así que tú lo puedes leer. Esa mirada triste, llorosa, la cara sobremaquillada, esa pollina tirada para un lado, evadirte la mirada, no te da la cara, no te mira los ojos. Los ojos son la puerta del alma, podemos leer a la persona por sus ojos. Entonces la mujer siente mucha vergüenza. ¿Cómo es posible que esté viviendo esto? ¿Cómo le digo a mi familia que estoy viviendo? ¿Cómo le digo a mis amigas que él me hace todo esto? La mujer, muchas no tienen red de apoyo. La familia está muy dispersa. Y como él la aísla de todo su entorno, de sus amigas, sus familiares, ella no tiene red de apoyo. En este caso, las fiscalías, las autoridades serían la red de apoyo.
Con muchas mujeres no tenemos red de apoyo, nos vamos a las autoridades a protegerte con la fiscalía. Y esta va a ser tu red de apoyo, el centro, porque no tienen red de apoyo familiar. Como red de apoyo usamos también la junta de vecinos. La iglesia es tremenda red de apoyo. Tengo casos que la iglesia me ha dado un apoyo extraordinario. El pastor se ha abanderado, la iglesia, el sacerdote, si han sido formados en el tema de violencia. Si no han sido formados, ellos quieren que guarde silencio y que no difamen. Hay mujeres que tienen temor a vivir en soledad. Eso hay que trabajarlo mucho con las pacientes. El aprender a redescubrirte, el aprender que se puede vivir en soledad y que se disfruta la soledad. Hay personas que tienen normalizada la violencia. Cuando tú vienes de un sistema familiar violento, tú tienes normalizada la violencia. Cuando entras en una relación no puedes identificar que estás en peligro. Y a veces ellas están en anestesia, hay que decir, estás en peligro, porque ella siempre vivió violencia desde niña. Hay mujeres que tienen esperanza. Ella cree que yo lo voy a cambiar por amor, dice ella, yo lo voy a cambiar. Y él le dice, tú eres la que me va a cambiar a mí. Yo he tenido 10 mujeres, pero la que me va a cambiar. Y se mantienen con esa esperanza. Y la religión, como le estaba diciendo, hay mucho que revisar ahí, mucho. ¿Qué hace vulnerable a una mujer? La dependencia económica, el no tener cómo ser autosuficiente, cómo sostener a sus hijos, ser extranjera. Ahora mismo con esta movilización de personas de un lado a otro en el mundo, tenemos muchas extranjeras viviendo violencia. No conocen las leyes, no conocen los idiomas, no saben para dónde, qué es una fiscalía, que hay un sistema de protección, no tienen una amiga, una hermana, y las extranjeras son muy vulnerables. Tener la autoestima baja, esa necesidad de que te aprueben, de que te acepten, tener una discapacidad, ser sordo, tener una discapacidad te hace vulnerable. No tener familia de origen. Hay familias que lo crió alguien, que no tiene red, que no tiene una fuerza, que no tiene un enganche. Y haber sido víctima de violencia sexual en tu infancia y no haber sido tratado, te trae con las defensas bajitas, te trae con una vulnerabilidad, que a veces la víctima le confiesa al agresor que vivió eso, y él aprovecha esa información para manipularla y para golpearla de nuevo. Son los códigos de la violencia. La violencia tiene códigos. ¿Qué cosa produce esto? La mujer se le genera en todo su ser una incapacidad para elaborar un proyecto de vida. Ellas, cuando están imbuidas en la violencia, están turbadas, no ven más allá de sus narices, no saben qué decisión tomar, no pueden elaborar, no saben cómo salir adelante, porque ellas están drenadas mental y emocionalmente. Yo siempre aquí le hablo a las mujeres: cuando ustedes están en este proceso tan fuerte, no tomen decisiones fuertes, no hagan negocio, no decidan vender la casa, no decidan cambiar de país. Tengan cuidado, porque los agresores se fortalecen en un mal paso que uno dé, y después te pesa haber tomado esa decisión. Espera serenarte, espera estar tranquila para que hagas el negocio y veamos si es viable o con qué te vas a quedar, cuál es lo que más te conviene. La salud mental de la mujer. Las mujeres se deprimen, insomnio, depresión, tristeza, angustia, desesperación. Hay que ser medicados. Hay procesos en que tenemos que ser medicados. Como le hablaba a los compañeros, no es lo mismo una tormenta en el malecón, con hambre, desnudo, que con una bota puesta y una capota y un paraguas. La medicación suave es necesaria para estabilizar las emociones y poder tomar y ver con más claridad. Las relaciones disfuncionales. La mujer, cuando está en la situación de su relación es disfuncional, su rol de madre baja, su relación con sus hijos, su cuidado con sus hijos baja, porque está muy angustiada. Su rol como profesional baja. Una mujer que está viviendo violencia extrema con una capacidad de 90 baja a un 60%. Tengo una paciente muy reciente ahora, tiene 3, y me dice, ha mejorado tanto. Me dijo, ya fui citada para ser evaluada, me van a ascender.
tenía todos los años, pero estaba tan mal. Pero ustedes no saben solo eso, cuando ella llegó a la tercera cita, ya yo no la estaba conociendo. Estaba tan bonita, estaba tan cambiada, tenía una luz en su rostro. Todo había cambiado, ya estaba siendo evaluada para ser ascendida. Y va a llegar muy lejos porque tiene una capacidad extraordinaria, pero estaba desgastada, no veía salida. Una madre que está viviendo violencia pierde de vista a sus hijos. Un niño puede estar siendo violado y ella no lo detecta, y no es porque es mala madre, es porque la perturbación mental es grande lo que está viviendo. La somatización del dolor, esto es real. La somatización del dolor es el dolor comprimido que llevamos las personas. Hay cosas, las mujeres le duelen todo el cuerpo, le da insomnio, le da dolor de cabeza, le da jaqueca, le sube el azúcar, sube los triglicéridos, se enferma y dice, yo tengo de todo, me siento que me estoy muriendo. Y hay muchas que cuando no tienen nada, ¿qué tengo? Nada. El dolor comprimido de la violencia que están viviendo. La violencia enferma, deprime, se le ven más años. Después que van saliendo de la violencia se les quitan los años de la cara. Se llama el dolor. Y hay un libro muy interesante que se llama El cuerpo lleva las cuentas. Porque hay escenas de dolor y de violencia que se han vivido, que son tan crueles, que el individuo tiene que seguir viviendo. Las olvida, pero la manda al inconsciente. Y sigue viviendo, pero está en el inconsciente. Y desde ahí ella te va dando una orden. Eso pasa mucho. Conclusiones: todo lo que te agobia, te preocupa, te produce dolor, angustia y temor de muerte es violencia. No podemos hablar de que todos los hombres son violentos, sino que hay hombres que ejercen violencia. ¿Estamos claros? Hay hombres honorables, respetuosos, que hay que quitarle el sombrero. Hay que identificar y desmontar el discurso agresor, que es el que legitimiza la violencia y la promueve a nivel de la prensa, a nivel de la calle. Hay que buscar ayuda. Hay casos de violencia que hay que buscar ayuda adecuada, propicia y a tiempo, que no se puede perder tiempo con esto. Es de menor costo para el Estado la prevención, la educación, que intervenir cuando se ha producido el daño y el acto y el evento. Señores, tenemos muchos feminicidios y nada más nos quedamos ahí. Pero ¿cuántos niños huérfanos? ¿Qué está haciendo la patria por ellos? Hijo del agresor y de la que murió. Y a veces ninguno de los dos sistemas familiares reciben y lo aceptan. Lo que esos niños están viviendo, eso es otro cuento. Este es mi libro. Muchos me habían pedido, haga un libro de sus años de trabajo, de sus experiencias. Ya tengo, en el centro tengo 15, ya tenía 5 años trabajando, tengo 20 años. Este libro aquí recoge las cosas que nos están funcionando y que no funcionan. Para la gente de a pie que necesita información para las mujeres. Tiene muchos temas interesantes. Cómo se instala la violencia, cómo se forma un agresor, cómo se forma una víctima, qué daño produce a los hijos, por qué se quedan las mujeres. Tiene un test de evaluación para que las mujeres evalúen su nivel de violencia. Y tienen más de 40 medidas de seguridad para el antes, durante y después. Y cómo detectar su violencia. Está en Amazon, está en librería Cuesta. Muy pronto ya lo vamos a poner en inglés, me lo están pidiendo, que Amazon me pidió que lo ponga en inglés. Está llegando a muchas vidas. Esto es para la gente de a pie. Es legible, se lee en una tarde, entendible. Si usted conoce una vida, a veces usted conoce y no se atreve a abordarla, pero usted le regala el libro y usted le está dando una oportunidad. Aquí habla del protocolo a seguir, de lo que debe seguir. Muchas gracias, estas son mis redes. Para mí ha sido un gran honor, un gran placer. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esta presentación y como vamos con esta conferencia, porque la llamamos conversatorio, pero yo creo que esto es más que un conversatorio, esto es una conferencia, va a servir de mucho a muchas mujeres que se sienten
que son víctimas de violencia, pero que al mismo tiempo se sienten atadas, con los brazos atados, con vendas en los ojos, con mordazas en la boca, porque no son capaces, no tienen el apoyo psicológico para darse cuenta que están viviendo un círculo de violencia, no son capaces de acudir a donde las puedan ayudar y salir de ese círculo que muchas veces termina en muerte. Entonces, gracias, profesora, por esta conferencia que va a estar en YouTube, como le dije anteriormente, y el libro no solamente está en Amazon y lo tiene en la librería Cuesta, nosotros también a través del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa vamos a estar promoviendo este libro, y cualquiera que esté interesado en adquirirlo pues puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos, a través de nuestras redes sociales o a través de las redes sociales de la profesora para que lo solicite. Así que contamos con el libro aquí también en el Centro de Estudios de Seguridad. Una vez la víctima ha pasado ya por el centro de violencia, de sobrevivientes de violencia, hay otra parte de este triángulo que es el agresor. El agresor en muchas ocasiones es víctima también, ha sido víctima de violencia en su casa, en su niñez, y no sabe que está enfermo. Entiende que está bien, que lo que está haciendo no es su responsabilidad, sino es responsabilidad de aquella persona que está agrediendo. Para eso tenemos aquí hoy al psicólogo Luis Vergés, de formación profesional psicólogo clínico, con un doctorado en psicología y ciencias de la salud, maestría en terapia familiar y de pareja, especialidad en ciencias de la complejidad, especialidad en psicología clínica, docencia universitaria, relaciones públicas, diplomados en neurociencia aplicada y educación, psicopatología e informes periciales, maltrato. También tiene una trayectoria como docente universitario a nivel de grado y posgrado desde el año 2001 y es coordinador académico de la maestría en psicología clínica de la Universidad Católica de Santo Domingo. Es conferencista y trabaja pues en el centro de recuperación a esos agresores, pero también, que me gusta muchísimo verlo todos los días en la mañana, está, valga la propaganda, del sistema, ¿verdad que sí?, donde trae muchísimos temas. Vamos a darle un aplauso a hablar sobre la recuperación. Gracias, no te lo voy a hacer el design de esta tribuna. Y te voy a ahorrar el aparatito porque me voy a apoyar aquí con mi pequeño libreto y aquí mantengo contacto con ustedes. Miren, a los hombres con conductas violentas los han denominado de muchas maneras: hombres abusivos, hombres maltratadores, hombres agresores, hombres con problemas de poder y de control, y uno que leí recientemente, hombres con masculinidad dañada. Esa yo no me la sabía, y es el que voy a decir de ahora en adelante, porque me parece que por ahí anda la cosa. Todos somos masculinos, pero no todos tenemos la masculinidad dañada en el sentido de ser abusivos con las mujeres. De hecho, ha habido estimaciones globales que establecen la posibilidad de que de cada 100 hombres, tal vez 20 sean agresores, lo que quiere decir que hay 80 que no lo somos. Entonces, de ser así, el hecho de ser hombre no necesariamente convierte a las personas en agresores. Ahora, ese 20 es sumamente ruidoso. Yo estaba comentando con el doctor, con María Luisa y Josefina antes de entrar, un solo caso que nos ha dado un dolor de cabeza, y a veces por años. O sea, una sola persona
es de este perfil, con estas características, pues hace mucho ruido. Imagínense ustedes, en el centro de hombres hemos intervenido 58,000 desde el año 2008 que hicimos la apertura. Y sobre eso quiero hablar. El Centro de Intervención Conductual para Hombres complementa esa estrategia de abordaje integral, porque no puede haber un abordaje completo si solo intervenimos la reparación y recuperación emocional de las mujeres y no intervenimos al hombre que en este caso las violenta. Gran parte por lo que ya ha sido explicado, pero también porque estos hombres no vienen de otro planeta, son de esta sociedad, y esta sociedad es que lo produce. De manera que somos en gran medida corresponsables por los tipos de mensajes, por la dinámica a la que ellos se ven envueltos, que en breve yo voy a comentar sobre algunas, para buscar la manera de que cuando se reinserten lo puedan hacer de forma productiva y saludable. Hay una mirada interesante, ya hablaré un poco de algunos de los aportes y los procedimientos del centro, más cuando ustedes hagan preguntas, porque si no invierto los minutitos que tal vez ustedes quieren conocer algunos conceptos, como por ejemplo, los hombres, antes se hablaba de perfiles. Ahora el concepto de perfil se ha ido medio abandonando y se prefiere más el concepto de características, porque es como más amplio. El de perfil como que encierra a que uno espere un comportamiento en función de 2 o 3 características, pero que resulta, cada uno es diferente. Cada quien tiene sus propias estrategias, cada quien es una persona única. No podemos hacer esa mirada de un perfil que nos espere que rígidamente se van a comportar de qué manera. Entonces, lo que sí se establece es que hay algunos que son agresores generalistas. ¿Qué es un agresor generalista? Bueno, ese es el que usted ve que le da a todo el mundo. Ese no tiene que ver que sea mujer, que sea hombre, que sea niño, que sea niña. Ese es el que, si usted lo mira raro en una fila de un banco, entonces sale y lo espera en el parqueo. Hemos tenido casos, por ejemplo, aquella situación de que creí que tú te reíste porque me cayó un cacho encima, y ahí, imagínese usted, cosas como estas. Entonces usted se encuentra con toda esa dinámica de personas que tienen serios problemas de convivencia. Personas que tienen la idea muy arraigada, eso nosotros le llamamos pensamientos hostiles, que el mundo esté en su contra y que cada quien es un conspirador que representa a quienes están en su contra. Los agresores especialistas, ahí entra entonces el agresor de género, el agresor de pareja, el agresor de mujeres. Fíjense que hay agresores por especialidad. Por ejemplo, las personas que tienen parafilias, ahí entra la pedofilia, que para mí es la más perversa de todas las formas de violencia, que son esta gente que violentando sexualmente a niños y niñas. Imagínense ustedes, ese es un especialista, porque ese puede ser muy amable, muy cortés y tener muy buenas habilidades de solución de conflictos y no pelearse con ninguno de nosotros. Sin embargo, mire lo que hace. Entonces esos son agresores especialistas. Los agresores de género, sin duda alguna, el hecho de ser mujer para ese tipo de agresor ya es un factor de riesgo. Esa persona no puede ver tranquila a una mujer. Y si hay una mujer que la promueve o se gana un mérito, inmediatamente busca la forma de enlodar la reputación de esa mujer. Esa tuvo que hacer algo para que le dieran eso, cosas como esa. Y usted lo oye en los cuentos, en las narrativas, en los chistes. Eso le llamamos agresión pasiva. La agresión pasiva es aquel que sabe que si violenta directamente a una mujer va a tener que cargar con el peso de la ley. Entonces lo hace a través de ese tipo de chistes que son sarcasmos. Así que ahí tienen las dos primeras denominaciones generales
hay muchas más. Uno se pregunta, ¿cuáles factores podrían estar asociados a esta condición? ¿Por qué existe este 20% de cada 100 hombres que caen en este problema? Bueno, hay una combinación de factores. En primer lugar, y ya tenemos estudios en República Dominicana, en la última radiografía de indicadores, encontramos que el 62% de estos hombres fueron violentados desde niños, fueron educados con métodos violentos, fueron educados con castigos físicos. Por eso, doctor, yo creo que usted va a tener que idear otra cosa para el Congreso. Porque cuando yo veo que se normaliza la pela, incluso salen diputados y diputadas a decir que a ellos lo educaron con la varita, como que se les olvidan dos cosas. Primero, ya la varita no aparece. Segundo, el que da pela lo da normalmente tomado y lo que menos piensa es una varita, da con lo que sea. Tercero, los golpes se desplazan. Cuarto, al que le dan con varita, luego le querrá dar con varita a la mujer. Pero si no tiene varita, le va a dar con otra cosa. Y lo que es peor, señores, la violencia es un método que se va ajustando en función del objetivo que va logrando. Si se genera una violencia de baja intensidad y no se logra el objetivo, ¿qué hace la persona que usa el método? Aumenta la intensidad. Y ahí es que llegan los feminicidios. Entonces, me apena mucho y me quiero detener aquí porque la gran oportunidad, como yo escuchaba a una senadora que estaba instruyendo cómo dar pela, la forma como se la da. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué mejor no buscamos una medida, ¿verdad? Para que, así como educamos para dar pela, se eduque para la paz, se eduque para la armonía, se eduque para la sana convivencia. ¿Cuántos proyectos se pudieran lograr por ahí? Definitivamente, ¿qué es lo que está pasando? Que seguimos creyendo que somos buenos por las pelas que nos dieron. Por un lado tenemos democracia, pero seguimos auspiciando métodos que son totalitarios. Ahí hay una incongruencia. Nadie es bueno por los golpes que recibió. Gracias a eso usted es un sobreviviente. Entonces, eso tenemos que aprender. Pero lamentablemente, si no nos ponemos en serio, se va a seguir perpetuando este círculo. Porque entonces el código con el que estamos criando es 62% de la población. Pero UNICEF hizo un estudio y en el 62% de la gente que respondió dijo lo mismo. Los padres prefieren esto porque entienden que esto es lo que funciona. Entonces, estos hombres combinaban eso. En primer lugar, castigo físico, negligencia, en la educación, ser testigo de la violencia que recibía su madre. Fíjense ustedes cómo se va internalizando el método, tanto por lo que se recibe como por lo que uno ve. Y la tríada que nunca falla, que es donde está concentrado la casi totalidad, es cuando castigo físico, ser testigo de violencia hacia un ser querido y abuso sexual. Esa tríada normalmente es la que está más presente en lo que nosotros planteamos acá. Bueno, hay una diferencia significativa entre los agresores de alto nivel académico y los de bajo nivel de escolaridad. Los de alto nivel académico son bastante violentos también, pero es un tipo de violencia distinta. Es una violencia más psicológica. Normalmente los desenlaces más fatales con mayor frecuencia se ven en la población con un nivel académico menor. Esto para ir hablando de algunas características y no para mencionar el tema concreto de los perfiles. Esto siempre se combina con una mujer desempoderada, con una carencia en cuanto a redes de apoyo, con
con un bajo nivel de conciencia en cuanto a percepción de riesgo. Hay dos conceptos que se parecen. Yo lo aprendí en ciencias periciales a diferenciar. Lo quiero establecer aquí. Una cosa es valoración de riesgo y la otra es percepción de riesgo. La valoración de riesgo es lo que pertenece al agresor. Es lo que nos dice a nosotros si esa persona puede representar un peligro para la víctima. Pero la percepción de riesgo es cuando la mujer per se da cuenta que sí puede esa persona representar peligro para ella. A veces usted sabe que el agresor sí representa riesgo, pero la mujer no. Hay la importancia de los dos centros, porque nosotros trabajamos con la reducción del riesgo cuando hacemos la valoración, pero en el centro de atención a víctimas, pues trabaja la percepción de riesgo, aumentando la buena percepción. No digo que sea bueno percibir que uno lo quiere matar, pero sí es positivo que mejore la percepción, porque de la buena percepción se pasa a la acción. Entonces esa combinación hace que estos centros sean cruciales, y de ahí que varios países, Costa Rica, México, Panamá, Argentina, se han interesado en conocer esta experiencia, que lamentablemente no hemos logrado multiplicarla a nivel nacional como debería ser, porque es una experiencia muy apropiada para la reducción de riesgo. Porque ¿cuál es el riesgo principal? La violencia previa. ¿Y qué es lo que nosotros intervenimos? Quienes la han recibido y quienes la han perpetrado. Entonces, en un nivel donde todavía se pudiera neutralizar. Bueno, ya dije cómo funciona la naturaleza de la violencia. Es importante también que se vea esto. Hay una dinámica es cómo se mueven los factores para que al final se genere la violencia. Lo primero es los factores detonantes. Este 20% que se estima son agresores tienen un nivel de empatía más pobre que el otro 80%. Empatía es la capacidad que tiene la persona para ponerse en la posición del otro. Pero igual, este nivel de persona tiene el inconveniente de que ante ciertos detonantes desarrollan una vulnerabilidad y una capacidad de reacción que no es estratégicamente saludable. Nosotros le llamamos a estas personas impulsivas. Tienen un nivel de impulsividad mayor, pero también tienen, y aquí entramos en una segunda categoría de factores, le llamamos factores de vulnerabilidad. Un detonante, por ejemplo, que alguien se ría, que alguien provoque, que una mujer vaya a una fiesta con la vecina, ese detonante no sería significativo si esta persona no está vulnerable. Estas personas son vulnerables por las inseguridades, por las dudas, por la necesidad de control como un mecanismo para compensar sus propias carencias. Y ahí sí vamos hablando, no de perfiles, pero sí de un perfil en cuanto a que esa persona en particular puede tener una mezcla de todo eso. Pero hay otros hombres que mezclan otras cosas. Hay otros que además de eso consumen cocaína, consumen alcohol. Y ahí entonces el riesgo y la peligrosidad aumentan todavía más. Ya cuando se va complicando la cosa con otro tipo de trastornos, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, o la persona no tiene capacidad para manejar el estrés, pero nada de eso por sí solo determina la violencia. El factor fundamental para determinar la violencia, desde la vulnerabilidad del agresor, es el sistema de creencia. Es ahí donde está. Es una creencia de dominación, una creencia posesiva, una creencia que se alimenta de un sesgo de control y que se matiza también con una carencia en eso que nosotros llamamos el apego seguro.
las mujeres que son sus esposas las idealizan como sus hijas, las idealizan como sus madres, a veces son la abuela que se murió, y cuando esa mujer se marcha, esa ida de la mujer se convierte en lo que llamamos un detonante, que puede entonces terminar en un final trágico. Pero fíjense, no es solo el detonante, es que tiene que haber una vulnerabilidad, que tal vez no la tienes tú, no la tengo yo, no la tiene el doctor, y por eso no somos agresores. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes estructura para darle respuesta a esos casos? Ahí entra entonces otra instancia. ¿Van estos hombres a buscar ayuda voluntariamente? No. Ahí es donde tenemos el grave problema. Yo consulto a nivel privado y les comento que el 70% de mis pacientes son mujeres. Y el 90% de los hombres que he visto a nivel privado, no para estos temas, sino para otros temas, aunque en estos temas me llegan algunos también, pero todos los hombres que me llegan en alguna medida es porque la mujer lo lleva. La mujer va a ella y lleva al hombre. Yo recuerdo uno de los últimos casos que vi, un hombre que estaba reacio, buscó todos los pretextos, y que esto, que aquello, que el baño está muy lejos, que esto, y tiró fotos, ¿dónde está? Y se lo mandó a la mujer. Mira, yo me voy a devolver. Bueno, pues agarró, y yo sentado medio esperando, el hombre nada llega. Cuando en una veo que llega, y después veo un mensaje, bueno, la mujer un ultimátum, no, tú vas, ya tú sabes, y ahí estaba. Entonces es importante, las mujeres tienen un liderazgo sobre nosotros, independientemente de la vulnerabilidad que muchas veces da el traste con su vida, tienen un gran liderazgo, y eso es fundamental. Bueno, pues les cuento esto de que hay personas que son consistentes con los malos tratos por las carencias que tienen, estas vulnerabilidades que tienen y la resistencia al cambio. ¿Y por qué hay esa resistencia al cambio? Bueno, porque hay una cultura predominante, donde todos los poderes históricamente han estado masculinizados. El poder judicial, el poder político, el poder social, todos los poderes han estado masculinizados. Y fíjense cómo este proceso que se está llevando en algunos países le llaman masculinidad positiva, en otros países le llaman masculinidad alternativa. No hay como un consenso de qué nombre ponerle, pero ahora están surgiendo muchos hombres con conciencia que están diciendo: yo me quiero diferenciar. Y en esa propuesta de diferenciarnos se está dando este proceso, del cual República Dominicana ha sido uno de los pioneros, porque para el año 2008, cuando comenzamos, no había muchas experiencias a nivel hemisférico. Bueno, yo quisiera ir diciendo a ustedes que esa característica de estoicismo, de dureza, de autosuficiencia, eso se ha venido reforzando desde que el mundo es mundo, porque la división social del trabajo era muy rígida, y era muy rígida por un asunto de preservar la misma estabilidad, debido a que era guerra todo, y la guerra era cuerpo a cuerpo. Y la fuerza física entonces era el valor más apreciado que se conocía desde entonces. Yo quisiera decirles a ustedes que ahora lo que nos resta más bien es plantearnos una reflexión. Y yo lo voy a decir con dos casos que no ocurrieron aquí. No sé si recuerdan la figura de Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat fue un presidente egipcio asesinado, y cuando agarraron al que lo asesinó, lo llevan a juicio y le preguntan: ¿por qué usted mató a Anwar el-Sadat? Bueno, al hombre se le ocurre decir algo como que él era de una religión o de una ideología.
Y entonces le pregunta el juez, ¿y usted sabe qué significa esa ideología? Y no, yo no sé. O sea, lo mató porque él representaba una ideología que no era la de él. Y él le pregunta, ¿y usted sabe? No, yo no sé. Pero él lo mató. Otro caso, un escritor muy famoso que publica un libro. Ese libro, una vez publicado, un terrorista va y mata al autor, también egipcio. El juez le pregunta, ¿y usted se leyó el libro? No, yo no sé leer. ¿Cuál es la moraleja de esto, señores? La violencia no se transmite desde el conocimiento, se transmite desde la ignorancia. Y en este tema, es triste tener que decirlo, tenemos mucha ignorancia en todos los estamentos. Porque esto no es un tema académico. Y nuestra formación ha sido muy académica. Esto es un tema para la vida. Y lo que nosotros necesitamos es mejorar el repertorio para vivir y vivir con calidad. Y no se ha entendido todavía que el epicentro de la vida en calidad, sobre todo en comunidad, es el buen trato. Y esa es la herramienta que a nosotros nos falta. Podemos tener el mejor sistema de justicia, podemos tener las mejores intenciones, pero si los elementos que permean la relación entre los ciudadanos y ciudadanas sigue marchitada por el problema de esos sesgos de dominación, de jerarquía y de opresión de uno sobre el otro, definitivamente esos son mensajes que la gente lo va internalizando y lo va reproduciendo, lo va replicando. Yo siempre he dicho que todo lo que es atractivo lo es porque da resultados rápidos, y la violencia da resultados rápidos. Ahora, el problema es que para mantener esos resultados hay que seguir generando violencia. Y al final, lo que nosotros ganamos con violencia, que se sostiene con violencia, destruye lo más fundamental, que es la vida del ser humano. Fíjense que en todos los países donde hay un severo atraso, hay violencia. Hay violencia. Los países que han avanzado en el mundo son los que primero abandonaron la violencia, al menos como política de Estado y como política de relación y convivencia ciudadana. Y los hombres tenemos un papel fundamental que jugar ahí, porque sin ánimo de estigmatizar, somos los que más la generamos. A veces alguien dice, bueno, que andan unas mujeres que toca aquello, bueno, muy pocas veces usted verá eso. Así que ese es un gran compromiso que nosotros debemos asumir. Yo estoy escribiendo un libro a propósito de María Luisa, precisamente hay un capítulo sobre las pelas. Le doy honores, hay 25 tipos de pelas. Hay una que se llama la pela de la marcha municipal. Y el muchachito brincando adelante y la mamá atrás, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer. Y hay 25 tipos, imagínense usted. Entonces, si hay tantas, ¿cuántas formas más no habrá de buen trato? ¿Cuántas formas diferentes habrá de buscar el amor? ¿Cuántas formas más no tendríamos nosotros de fortalecer esa sana convivencia social? Y eso lo podemos hacer en el día a día. Y yo recomiendo que comencemos por el que nos queda más cerca: el esposo, la esposa, los hijos, las hijas y demás. Así que muchas gracias. Qué bueno es escuchar este tipo de reflexión sobre violencia, y no solamente escuchar este tipo de reflexión, sino también aprender de los diferentes tipos de violencia y cómo se generan. El doctor Bertés, que siempre
está con nosotros cada vez que le tocamos las puertas, pues nos ha enseñado en esta breve exposición, pero sustanciosa, que es mejor trabajar para la paz, que es mejor fomentar nuestra familia bajo la paz, bajo el compromiso de tener una familia sólida pero con amor, y que este compromiso de una familia sólida con amor, que es el núcleo de nuestro país, de nuestras instituciones, va a hacer que tengamos un país sólido y con amor. Y que es cierto lo que usted dice, que la mayoría de los hombres son los que generan violencia, pero qué bueno es que dentro de ese grupo de hombres que generan violencia tenemos el % de hombres, aquí por lo menos 3 o 4, que son los que no hacen este acto. La verdad es que las estadísticas que que manejamos a través del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa nos muestran que la mayor cantidad de personas que fallecen por violencia, por diferentes tipos de violencia, son los hombres. No solamente por violencia, sino aquellos que ocurren a través de los accidentes de tránsito. O sea, a menudo tenemos una cantidad de hombres jóvenes muertos por accidentes de tránsito o por violencia, y podemos decir que 1.600 casos de muertes por accidentes de tránsito, más del 90% son hombres. Entonces, eso es también una forma de violencia por vamos a decir, por la exageración al manejar un manejo indiscriminado o falta de llevar esos patrones. Así que yo quiero felicitar a estos 3 héroes anónimos que permiten que no se generen estas muertes en la República Dominicana, y que con su trabajo silencioso pero arduo y seguro, pues hacen que sea la diferencia. Así que muchísimas felicidades, vamos a dar un aplauso. Tenemos 5 minutos o 10 para interactuar con ustedes y escuchar sus preguntas a nuestros expositores, así que María Teresa nos va a ayudar un momentito con el micrófono, para pasar el micrófono a ustedes. Por favor, dicen su nombre, a quién va dirigida la pregunta, y luego el expositor va a contestar. Buenas noches. Primero, felicitarlo a los expositores con esta, yo no puedo decir, una cátedra magistral con relación a la violencia intrafamiliar y de género. Y al mismo tiempo felicitar a la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, la doctora Josefina Reynoso, por la gestión de este evento tan nutritivo en conocimiento para tratar de contrarrestar lo que son los niveles de la violencia. Mi nombre es Julián Reyes y mi pregunta va dirigida al doctor Luis Vergés. En virtud de que usted identificó los riesgos, la valoración y la percepción, que es la parte que le corresponde a las mujeres. Gracias. Entonces, yo conozco una herramienta que se llama el método Mosler, que se utiliza para analizar los riesgos con relación a su valoración, el impacto, el índice, el nivel, la probabilidad. En ese sentido, quiero saber si esa misma herramienta es la que en el centro se utiliza para valorar los riesgos con relación a la violencia, y qué hacer con estos datos cuando son levantados para que nosotros los hombres seamos menos resistentes al cambio, para empoderarnos y ser menos violentos. Gracias. Bien, no es la misma herramienta, porque las
herramientas que tienen que ver ya con valoración de riesgo en este contexto son herramientas que han pasado por un proceso de validación específicamente para ese tema. Entonces, nosotros estamos apoyándonos en la herramienta SARA, así se llama, que es una prueba actuarial. Actuarial significa que tiene 20 criterios que han sido investigados a lo largo de muchos años y que mientras más puntos sume, ahí por ejemplo, violencia previa, por ejemplo, cuando a nosotros nos refieren un caso y la persona se resiste a ir o comienza el programa y lo abandona, eso aumenta el riesgo y peligrosidad para la mujer, porque está diciendo, bueno, yo como soy, me quedo así, y así por el estilo. Entonces, hay 4 criterios fundamentales. El primero es la severidad. O sea, cuando hay una violencia que ya es severa, pues obviamente hay un riesgo inminente. Pero agregarle si hay alguna patología. Además de esa patología viene la generalidad. O sea, los agresores especialistas, con todo y que también son peligrosos, son menos peligrosos que los generalistas. Porque los agresores generalistas, imagínate tú, una gente que además de ser agresor hacia la mujer, sea dueño de un punto de droga, y que esté acostumbrado a ejecutar gente para controlar ese punto. El grado de violencia que ejerce esa persona, pues sin duda alguna va a agregarse al riesgo que lleva. Pero te estoy dando 4 indicadores, son 20. Y con relación a los datos cuando se levantan para combatir la resistencia de nosotros los hombres. Bueno, lo que pasa es, mira, la resistencia es un concepto que yo particularmente estoy eliminando ya de mi repertorio, porque creo que es injusto decir que un hombre es resistente. Yo creo que lo más justo es decir que el hombre es ambivalente. Cuando digo ambivalente me refiero, cuando uno dice resistente, como que yo no quiero cambiar. Y en verdad, cuando ellos llegan allá, que nosotros les planteamos y ellos observan lo que le estamos planteando, oye, después de un tiempo ellos dicen, si yo hubiera sabido eso antes, lo dicen. Entonces el problema no era de resistencia, el problema era de ignorancia. Y la ignorancia trae ambivalencia. Porque yo me pongo en el lugar, ahora tú me dices a mí, mire, quítese ese saco y quédese sin camisa, a lo mejor me conviene, porque tú lo que me estás protegiendo de algo que me puede hacer daño, pero tú tienes que convencerme primero, porque yo estoy acostumbrado a eso. Y te voy a dar como un cuento final de despedida de esa pregunta, que lo hice creo que en un taller que usted organizó. Una vez había una competencia entre el viento y el sol, y entonces el viento le decía al sol, yo te desafío y te voy a demostrar a ti que yo puedo lograr quitarle ese abrigo a ese hombre. Bueno, pues el viento, cuando dice el sol, vamos para adelante, bueno, pues el viento comienza a soplar, y mientras más soplaba el viento, más el hombre se aferraba al abrigo. Y en un momento que el hombre rodó, y el viento sopla, y más se aferraba el hombre al abrigo. Hasta que llegó el sol, me toca a mí ahora, el sol calentó un chingo, y el hombre soltó el abrigo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Cuando nosotros decimos que la gente es resistente, a veces no es que la gente es resistente, es que los métodos que nosotros usamos hacen que la gente se resista. Tú sabes que al principio, ¿cómo eran estas campañas de prevención? Los hombres se sentían agredidos cuando iban a un taller, porque de principio era pipa. Y entonces esa relación 80-100, 80-20 no se daba. Ahora yo estoy adelantando y no, espérate, hay 80 que no son agresores. Entonces ya los 80 se relajan. Y entonces se abren. Entonces, por eso yo no le llamo resistencia. Yo creo que si abordamos el tema con buenas estrategias, la gente se abre y cambia. Buenas noches. Feliz de estar aquí, tomé muchísimas notas, aprendí cantidad.
Mi pregunta está relacionada porque el taller es específico sobre violencia intrafamiliar, pero yo quería saber si hay estudios sobre cómo se manifiesta la violencia de género entre los jóvenes y de qué manera estarían protegidos en el marco legal jóvenes 16, 17 años que todavía están bajo el seno de la familia, pero ya hacen también una relación consensual con su pareja, tan independientes, pero siguen siendo adolescentes. Entonces, quería saber también si hay alguna intervención que involucre el sistema escolar para específicamente la prevención de la violencia de género entre los jóvenes. Bueno, voy a darle un dato. Al lado de usted está una señora, que es mi esposa, Yanira Fundé. Tiene una fundación conjuntamente con otras compañeras, se llama Fundación Vida Sin Violencia. Ellas han estado insistiendo mucho en la violencia en los jóvenes, principalmente en el noviazgo. Están dando charlas en las escuelas, en los colegios, centros educativos, incluyendo a los padres y a los profesores, con el fin de abordar el tema. Yo creo que desde el Ministerio de Educación se está haciendo algo también al respecto. El hecho de que sean jóvenes antes de menores de edad no significa que no constituya un delito. Constituye una infracción, pueden ser perseguidos. Creo que estamos a tiempo de poder formar esos mejores hombres. Pero la joven adolescente puede participar en el mismo sistema de protección a la mujer, como si fuera una mujer adulta. Bueno, en estos centros especializados no creo que estén diseñados para eso, ¿verdad? Evidentemente tienen que entrar dentro de lo que el Estado ha programado para la reinserción y la reeducación de los menores de edad, que ya tienen otra política pública. Excepto si tienen hijos. ¿Eh? Si la adolescente tiene hijos, no se Siguen convierte siendo- inmediatamente en adulta. No, siguen siendo menores de edad, ¿usted me entiende? Y no entran en estos centros que estamos hablando, entra dentro de un sistema de atención y política dirigido específicamente a esa población. Pero es interesante su pregunta porque lo cierto es, tal como yo explico, la conducta es generacional, es decir, uno replica lo que vio en las enseñanzas de nuestros padres. Es por eso que mientras más rápido se aborda esta problemática en los jóvenes, mejores resultados vamos a tener. No me presenté, discúlpenme. Mi nombre es Virginia Reyes, pero somos primos lejanos, con una diferencia de que la mía es larga y la del doctor es menos. Yo podría, perdón, preguntar a la señora por esto. ¿Hay algún caso, por ejemplo, así de adolescentes que tienen una relación y eso? Y ha habido casos que vienen acompañados por sus padres, que ponen que para darle seguimiento, porque son casos extremos y eso, entonces le damos seguimiento, pero deben venir con sus padres para darle información general y saber dónde redirigir el caso. Buenas noches, Yanira Fundé, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Felicitar a la licenciada Reynoso por esta iniciativa tan buena, tan sustancial de parte de tres profesionales como son ustedes. Pues sí, estamos en eso porque hay mucha violencia en el noviazgo y tenemos la dicha de contar con el apoyo de la licenciada Solares Alvarado y de que esos jóvenes entiendan cuáles son esas primeras señales que normalmente la confunden con mucho amor y son ya señales de control. El control no es violencia, no es amor. Y la música de consumo también. Totalmente, sí. Mi pregunta va
va dirigida a cualquiera de los tres. Siempre se ha hablado de las pocas denuncias que tiene el Ministerio Público. ¿Cómo motivar a esta víctima a buscar esa ayuda que necesita de parte de las autoridades? Sí, muchas veces los especialistas también dicen que hay que respetar cuando la víctima no está preparada. Es como, no sé cómo sería. Y aparte de quiero hacer un comentario precioso que vimos ayer, lo vivimos, de un papá con masculinidad positiva o alternativa, como sea. Estábamos en un negocio de comida y él estaba dando el biberón a su bebecita de algún como mes y medio, algo chiquitito, mientras su esposa o su pareja estaba almorzando tranquilamente. Y él se impresionó y yo dije, wow, qué modelo a seguir. Ojalá todos los hombres tuvieran esa misma actitud. Gracias. Yo pienso que es promover y hacer campañas educativas. La educación está todo. Si se hacen campañas educativas, informativas a la ciudadanía, la gente denuncia. Porque mucha gente no conoce de estos centros, de este centro de denuncia, de este centro de formación que se recibe la mujer. Las personas no tienen información. Es por la prensa, los medios de comunicación, dar a conocer que la gente tiene una alternativa a hacer. Pero hay poca campaña de promocionar el procedimiento a seguir, los protocolos, que hay una solución, vaya a estos lugares. Porque eso que hace falta mucha campaña. Hubo una temporada en que hubo mucha campaña informativa, denuncie, vaya a estos lugares, por todo lugar. Eso hace falta. Digo yo que hay algo importante. ¿Por qué la mujer no está denunciando muchas veces? Porque ve que no son efectivas las acciones. Están matando a las mujeres con órdenes de protección. En esto juega un papel importante el Ministerio Público, yo creo. Tiene que llevar la confianza a la ciudadanía, a la mujer, de que tan pronto denuncia va a ser protegida, que va a ir a este centro, que va a apresar el hombre, que le va a quitar el arma. Si no, la mujer va a decir, ¿pero para qué yo voy a ir? Si yo tengo que hasta llevarle la orden de protección. Entonces, yo digo que ahí juega un papel, además de la información, la educación, el convencimiento de que ella va a ganar, que va a salir de un estado de indefensión y de maltrato a un estado de protección por parte del Estado como es su obligación. Entonces, se conjugan ambas cosas. Cuando demos confianza a la mujer de que su denuncia valió la pena, entonces muchas mujeres van a denunciar. Esa es mi opinión. Perdón, y quizás tal vez agilizar los procesos, porque tanto reenvío también dificulta. Yo quiero agregar un elemento que lo facilitó un autor en una investigación que hizo recientemente. Primero, no todas las mujeres son iguales y no dejan de denunciar por la misma causa. Algunas se atemorizan, como dice el doctor, cuando no ven el resultado de la denuncia de otras, y eso es un factor crucial que hay que mejorar. Hay otras que tienen lo que se llama la percepción invertida. Percepción invertida significa que ellas piensan que si denuncian le van a hacer daño al hombre. Y sí, y así te lo dicen, yo no le quiero hacer daño. Lo dicen, no lo expresan. Entonces, fíjense cómo la percepción de riesgo se invierte en este caso. Hay otros factores. Creo que la estrategia tiene que ser integral, más global, el trabajo directo con las mujeres, el trabajo directo fortaleciendo la institucionalidad para mejorar la percepción de que desde el Estado se da la protección, pero también hay que hacer un trabajo cultural muy fuerte, porque las mujeres son muy mal aconsejadas por sus mismos familiares y normalmente esta cultura culpa a la mujer que denuncia. Mira, tú eres el centro de la familia, es el papá de tus hijos, no le hagas daño a ese hombre.
Entonces todas estas cosas también hay que ayudar a desmontarlas, a desmitificarlas, porque son narrativas que se viven repitiendo constantemente y eso también limita ese tipo de iniciativa. Se pone una denuncia porque ya no le queda otra alternativa, porque entiende que hasta que no ocurren los golpes no es violencia. Entonces estas conferencias, estas charlas, el replicar esta información, el usar quizás este video para poderlo utilizar en reuniones, recomendárselo a personas que ustedes conozcan, utilizarlo también en capacitación en las escuelas, en los colegios, puede contribuir para que la violencia se reduzca, ojalá, y que pudiera desaparecer y hacerse una nueva generación de hombres y mujeres de paz. Quiero agradecer a todos ustedes que han estado con nosotros durante esta tarde-noche y también a nuestros expositores por haber aceptado estar aquí presentes y compartir todas sus experiencias. También invitarlos a ustedes para que el próximo conversatorio, que será en la primera semana del mes de abril, pues nos acompañen con un nuevo tema. No quiero despedirme sin antes comentarles y anunciarles que estos conversatorios que vamos a estar haciendo y que tenemos ya un tiempo realizando, van a cambiar de nombre, van a tener otro nombre y van a denominarse los conversatorios de seguridad y defensa, doctora Cristina Aguiar. Y quiero denominarlo Cristina Aguiar porque Cristina Aguiar fue nuestra embajadora en las Naciones Unidas y por ella hoy a nivel internacional se reconoce como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en el mes de noviembre. Así que a partir de los próximos conversatorios llamaremos esos conversatorios embajadora Cristina Aguiar. Muchísimas gracias.